Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Ciego estaba yo, no podía ver, el pecado me ató, pero el Dios del cielo me escuchó. Oh, Jesucristo me salvó, sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Dulce gracia me inunda hoy, su esperanza me levantó y en mi deuda ya pagó. Oh, Jesucristo me salvó, sí, Jesucristo me salvó. Y cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Mi esperanza y más allá, cantaré por la eternidad y a la muerte Él venció. Oh, Jesucristo me salvó, sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor.
recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al verse amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte caído? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, mi cara grande ver.
Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Es bueno reunirnos una vez más. Por este medio ya llevamos unas semanas haciéndolo. Así que sean bienvenidos a este tiempo donde vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Les invito a darse un tiempo, un momento para pensar en esto, en el significado de la palabra firme. ¿Qué es estar firme? Yo creo que inmediatamente como cristianos pensamos o unimos este firme con fe. Estar firmes en la fe, como lo decía una canción hace bastante tiempo. Y la verdad es que todos queremos estar firmes en la fe, todos queremos una fe que sea estable, inquebrantable, como lo decíamos el otro día, pero la verdad es que en tiempos difíciles hay muchas personas que vemos que su fe es afectada y algunos permanecen firmes, pero otros no lo logran y tienen caídas, crisis de fe, y encontramos que en tiempos así, tal vez como los que estamos viviendo ahora, o incluso tiempos peores, porque hoy en realidad estamos, si bien es cierto, estamos en cuarentena, estamos esperando en casa que todo esto pase, cuidándonos, resguardándonos en lo que tiene que ver con la salud. Sin embargo, no nos ha tocado tal vez a algunos de nosotros de forma directa, algún caso, tal vez sí, de contagio o incluso de muerte. Pero son en los tiempos más difíciles es donde nosotros comenzamos a hacernos preguntas, comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos y tal vez podríamos comenzar a decaer en nuestra fe. Tal vez hay cosas, hay elementos en nuestra fe o en lo que basamos nuestra fe que por las circunstancias las estamos perdiendo, las estamos a lo mejor descuidando o ya no las tenemos y eso hace que nuestra fe comience a debilitarse. Hebreos 11.1 es un texto que todos recordamos inmediatamente cuando hablamos de la fe y en Hebreos define la fe, la Reina Valera, lo sabemos, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la Nueva Traducción Viviente dice, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es más que una simple declaración. La fe es mucho más que decir yo creo en esto, es mucho más que decir yo hago esto, yo soy esto, soy cristiano, es mucho más que declarar algo con nuestra boca, sino que es una condición del corazón seguida de acción. La fe nos lleva a avanzar, nos lleva a actuar. La fe es ese motor que el Señor va cargando con gasolina, por decirlo de alguna manera, y es el motor que comienza a correr en nosotros para que nuestra vida pueda fluir hacia la voluntad del Señor. Pero cuando hay crisis de fe, y muchos de los que tienen estas crisis de fe, podrían estar cayendo en un pequeño pero grave error, y a veces no los notamos. A veces los pasamos por alto o ni siquiera estamos conscientes de esto. Y es que podríamos nosotros estar o tener una fe en nosotros mismos más que una fe en Dios. ¿Cómo es esto? No se trata de que yo voy a tener una imagen mía para adorarme y voy a creer en mí mismo. No es necesario eso para depositar nuestra fe en nosotros mismos. Va mucho más que idolatrarnos, va mucho más allá de hacernos un altar, sino que tiene que ver con
donde nosotros hemos depositado nuestro corazón, nuestra convicción, nuestra certeza de quiénes somos y de quién es Dios. Quiero que veamos el ejemplo del rey Nabucodonosor como un ejemplo de alguien que tiene fe en sí mismo. Obviamente, conociendo la historia, Nabucodonosor luego, al final de sus días, él reacciona literalmente y cambia su vida. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero veamos comencemos desde la parte donde Nabucodonosor tiene un sueño que lo desconcierta y lo deja, no sé, pensando en muchas cosas, confundido y con el corazón, podríamos decir, turbado. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, como decía, un sueño impactante, y sabemos la historia, no me gustaría entrar en los detalles de la historia en sí, pero este sueño era de una estatua, y esta estatua era una estatua grande que él veía y estaba construida de diferentes materiales. Primero tenía una cabeza de oro. La estatua tenía esta cabeza que era de oro, luego el pecho y los brazos de plata, luego el vientre y los muslos de bronce y las piernas eran de hierro, pero al final los pies estaban hechos de hierro y barro. Y luego venía una piedra gigante, una piedra gigante que dice él, no había sido cortada con mano, que cae del cielo y derrumba todo. Y luego de esa gran piedra que cae, queda una gran montaña. ¿Qué sueño más raro? Extraño, por lo menos. Y él busca interpretación. Y comienza a llamar, ¿cierto?, a todos sus sabios, y ninguno podía decirle porque él tampoco se acordaba muy bien del sueño. Así que llama a Daniel, o Daniel se hace llegar en realidad, llega a ese lugar y le dice, mira, dame un tiempo, ora al Señor, y el Señor le revela el sueño y le da la interpretación. Y esto está en el libro de Daniel, también pueden buscarlo en el capítulo 2. Y le dice que la cabeza de oro representaba al mismo rey Nabucodonosor y decía que Dios le había dado dominio sobre todo. Le había dado poder, fuerza y majestad. Y ese, el reino que él tenía, o la gloria que él tenía, era Babilonia, donde Daniel, a propósito, había sido cautivo, llevado cautivo, con tantos otros israelitas. Luego, el pecho y los brazos de plata representaban a otro reino que venía después de Nabucodonosor, que iba a ser Ciro, los medo-persas, que iba a ser un reino, por supuesto, grande, pero iba a ser inferior a Babilonia. Luego, el vientre y muslos, que eran de bronce, representaban a otro reino, que sabemos más adelante que era el reino de Grecia, que iba a estar por toda la tierra conocida. Luego venían las piernas de hierro, y este representa a Roma. También hay una explicación con esto, se toma más adelante otras visiones, otras revelaciones, donde queda, y además con la historia queda esto más claro. Pues no quiero entrar en tanto detalle, sino que solo que sepamos que Daniel le entrega esta revelación. Pero luego comienza a terminar esta interpretación y le dice: los pies son de hierro y barro, y hay un reino esto representaba un reino de alianzas humanas, reyes que se unían con alianzas humanas, pero en sí estaba dividido. No era solo un reino, sino eran varios. Y sabemos escatológicamente que este va a ser el último reino que exista en la tierra antes que venga nuestro Señor. Y entonces, aquí venía, como decía recién, un reino jamás destruido, un reino que nunca iba a ser destruido, que es esta piedra no cortada con mano, no era algo humano, sino que venía del cielo y desmenuzaba todo.
y este es el reino de Jesús. Entonces, este es el el sueño y la interpretación que le da Daniel a Nabucodonosor. Luego de esto, Nabucodonosor hace lo siguiente: reconoce que Dios es el Dios más grande entre todos los dioses, que no hay Dios como el Dios de Daniel. Pero se postra delante de Daniel y hace que prendan inciensos, o sea, hace ofrendas. Básicamente adora a Daniel. Aquí hay un reconocimiento por parte de Nabucodonosor de que Dios es un Dios poderoso, tal vez con habilidades únicas entre los otros dioses, pero que no es el único Dios. Y él enfoca su energía en Daniel. La decisión de Nabucodonosor, posterior a este sueño, es sacar provecho de esta visión. ¿Y qué es lo que hace? Interpreta mal la visión, que lo llevaba a un arrepentimiento, a un quebrantamiento, a un reconocer a Dios antes que todo, que Dios le había dado todo y que Dios en última instancia es quien va a gobernar por sobre todo y que gobierna sobre todo. Él quiso burlar de cierta manera su final, haciendo una estatua completamente de oro. Ya no solo la cabeza, dijo, ok, si la cabeza es de oro, y esto es lo mejor que puede ocurrir, entonces voy a hacerla toda de oro, porque si llego a hacer, no sé, por ahí hierro, barro, plata, bronce, se va a caer, va a llegar esa piedra y la va a derrumbar. Entonces vamos a hacer algo que no se derrumbe, que nada lo bote. Completamente de oro. Hace una estatua de oro y sabemos a través de la historia que nos cuenta la Biblia que él manda que adoren esa estatua. Aquí es donde surgen los amigos de Daniel con una fe inquebrantable, donde ellos dicen no vamos a adorar la estatua, y el castigo que había impuesto este rey Nabucodonosor era que los que no lo hicieran iban a ser echados a un horno de fuego. Finalmente son echados a este horno con fuego, pero no les ocurre nada. Son salvados milagrosamente por el Señor. También nuevamente Nabucodonosor reconoce el poder de Dios, pero su vida parece seguir siendo la misma. Hasta que llega un momento en que Dios dice, basta. Y le ocurre, para no entrar en detalles, les invito a que lean esto en sus casas, desde Daniel 2, y ocurre que el Señor le dice a a Nabucodonosor que él iba a ser, su reino iba a ser cortado, y que su mente, su razón iba a ser bloqueada, por decirlo de alguna manera, y él iba a comenzar a actuar como un animal, iba a convertirse básicamente en una bestia. Y se fue a vivir al campo, no por decisión, lo echaron, y vivía como un animal, sin techo, comiendo lo que encontraba, arrastrándose tal vez, usando sus manos como un animal. Dejó de hablar, de razonar, lo que caracteriza a todos los humanos, lo que nos hace conscientes de ser quienes somos. Y no es hasta que Nabucodonosor reconoce, luego de 7 años, que Dios es Dios, el único Dios, es que él nuevamente su razón es de vuelta. Y él vuelve a ser como una persona. Y lo primero que hace es adorar a Dios. Él tenía una fe en sí mismo. Él decía, este reino yo lo he construido. Y esto es lo que él dice antes de que ocurra esto de los 7 años como bestia. Este reino es gracias a mí, yo lo construí y esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Así soy yo, nada más. Y Dios corta su reino. Él no tenía puesta su fe
en Dios, no tenía puesta su fe ni siquiera en la ayuda de los demás, sino que solo en Él. Él decía, yo, por decirlo así, yo me hice a mí mismo. Y esto es algo muy común. Hay una expresión en inglés que es muy usada y nosotros podríamos decir también las personas que han salido adelante por sí mismas. Y esto es algo muy elogiable hoy día, es algo de lo que nadie podría decir, no, eso está bien, eso es bueno, gente de esfuerzo, pero va más allá de eso. Va en que reconocemos solamente a nosotros como la fuente de nuestro éxito, de nuestra buena ventura. Y no le damos lugar a Dios. Hasta que no tiene una fe verdadera, una fe en Dios, una fe puesta en Dios, es que Nabucodonosor no tuvo una conciencia de quién era. Y nos puede pasar a nosotros. Hasta que no reconozcamos a Dios como el único Dios, como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, no vamos a tener verdadera conciencia de quién soy realmente. Y podemos vivir toda nuestra vida, como lo digo siempre, dando palos de ciego, tanteando qué resulta, pero no cumpliendo nuestro propósito. Queremos creer que si hacemos las cosas bien, que si nos portamos bien, que si cumplimos con nuestra asistencia ritual a la iglesia, cambiamos cosas de nuestro carácter que no nos gustan, aprendemos a orar y estamos dispuestos a servir, entonces creemos que todo esto es bueno, que es útil, que hace bien, que es provechoso. Incluso hay papás que mandan a los niños a la iglesia porque es mejor eso a que anden en la calle. O es mejor, no sé, que pasen su tiempo en la iglesia, aunque no crean nada, pero que no se dediquen a otras cosas. Y a veces eso mismo que padres piensan de sus hijos, lo creen ellos también. Que la iglesia es buena, pero en realidad no toman el peso de lo que la iglesia significa. La iglesia en sí no da salvación, es Jesucristo. Pero en la iglesia podemos encontrar esa palabra que va a llenar nuestros corazones, que va a hacer que el Espíritu Santo obre en nosotros, que va a hacer que Dios comience una obra transformadora. Podemos acostumbrarnos de mucha rutina de iglesia, pero si nuestra fe sigue puesta en nosotros, toda esta rutina no sirve de nada, es vacía. Lo que sostiene nuestra relación con Dios es la fe. La fe. Por eso necesitamos tener una fe transformadora. Una fe que vaya más allá de hacerme ir a una iglesia y tener una asistencia relativamente continua, o en estos tiempos conectarme todos los domingos al culto de la iglesia donde asisto. Es más que eso. Una fe transformadora es la que nos lleva a buscar la presencia del Señor todos los días. Como cristianos, podemos sentirnos tentados a poner nuestra fe en nuestras propias obras, también en una persona, o incluso en un líder, o incluso en un pastor, en nuestro pastor, o en un cargo que tengamos, en la comunión con los otros, o la forma de la alabanza. Y cuando algo de esto ya no está, entonces nuestro sistema falla. Cuando ese líder o ese pastor nos falla, entonces nuestra fe se cae. Porque no estaba puesta en Dios, estaba puesta en ellos. Porque ellos provocaban algo en nosotros. Y muchas veces esto pasa a ser algo emocional, más que de fe, más que de convicciones. Debemos tener el cuidado como cristianos, no ceder a estas tentaciones de poner nuestra fe
en estas cosas, en alguien o en algo que no sea Dios. Cuando ya no están estas cosas, podríamos caer en una crisis de fe o sentir que nos vamos enfriando y comenzamos a perder interés en todo lo demás. Finalmente terminamos desilusionados de la iglesia, porque ya no satisfacen nuestras expectativas emocionales, tal vez intelectuales. Por eso necesitamos tener una fe en Dios. Una fe transformadora es una fe que está puesta en Dios. ¿Y cómo logramos tener fe en Dios? Sabemos, y la Biblia nos dice que la fe viene por el oír. Necesitamos conocimiento de Dios. Necesitamos creer en alguien que conocemos. Por eso el conocimiento de Dios viene por el oír la palabra del Señor. Al oír la palabra, se nos abre paso a la fe. Y esto provoca nuestro amor y admiración a Dios. Más que nuestras ganas de cumplir ciertas cosas, ciertos rituales, ciertos compromisos en una iglesia, provoca amor y admiración, y por eso hacemos lo que hacemos. No para que nos vean que estamos creciendo y escalando en la iglesia. Y esto es lo que llamamos el temor reverente. Y tiene como resultado una vida transformada que vive por la fe. Y si no hay un cambio en nuestra forma de vivir, entonces, ¿qué es la conversión? Hebreos 11:6 nos dice que el que se acerca a Dios cree que debe creer que existe y que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos un listado de héroes de la fe, o como algunos lo llaman, el Salón de la Fama de la Fe. Están todos los héroes de la fe que en algún momento, todos ellos recibieron una palabra de Dios, una promesa hacia lo desconocido, pero actuaron según la palabra que habían recibido. No dijeron, hoy día tengo ganas de ir a una tierra y que sea mía. Una tierra que no conozco, así que me voy a ir, voy a tomar mis cosas. No. Abraham se movió por fe. Recibió una palabra del Señor, una promesa, y él tomó todas sus cosas sin saber el destino, pero creyendo en aquel que había hecho esa promesa y sabiendo que quien prometió es fiel y que no iba a fallar. Y por eso avanzó, por eso se movió en fe. Y eso es moverse en fe. No es tratar de forzar la mano de Dios para que haga algo, sino que es creer en lo que Dios ha dicho. Todos se movieron en una palabra recibida. El Señor nunca nos ha prometido una vida de abundancia de bienes materiales. No dijo, venid a mí y no les va a faltar su chequera, no les va a faltar plata, millones en la cuenta del banco. No, no dijo eso. No lo encontramos, sino que nos manda a estar contentos con lo que tenemos y ser buenos administradores. Podemos tener mucho o tener poco. De cualquier forma, debemos estar contentos y ser buenos administradores. Nunca nos ha prometido ser parte de un grupo de personas infalibles y completamente perfectas, intachables y sin debilidades, la iglesia. Si alguien piensa que la iglesia es esto, está muy equivocado. La iglesia es el lugar donde Dios llama a los quebrados, Dios llama a los pecadores, Dios llama a aquellos que están arrepentidos de sus pecados para cambiar su forma de vivir y que están en un proceso. Y estamos todos en este proceso donde vamos siendo transformados por el Señor. Y sí, hemos cambiado de quienes éramos, de lo que el Señor, de donde el Señor nos sacó hasta donde el Señor nos está llevando. Pero aún falta mucho más. Y por eso estamos en este lugar. Él nos manda a soportarnos y edificarnos los unos a los otros en amor. Él nunca nos prometió la vida eterna solo si cumplimos la rutina de iglesia.
y compromisos de membresía, sino que si creemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para pagar la deuda de mi pecado y que Él resucitó de los muertos, entonces tenemos vida eterna. En resumen, Él nos prometió una cruz para morir y una nueva vida que vivir. Veamos rápidamente el ejemplo del centurión llamado Cornelio en Hechos 10, que era un hombre descrito como temeroso de Dios, que ayudaba a los pobres y oraba siempre. Él tenía fe en Dios, pero le faltaba conocimiento. Y Dios consideró, dice la palabra, que Dios consideró sus acciones como una ofrenda grata delante de Él. Cornelio no hacía estas cosas, no donaba a los pobres, no hacía limosnas, como lo dice ahí, ni oraba siempre para tratar de ganar algo, sino que porque él amaba a Dios, porque él creía en el Dios que había conocido. No quería quedar bien con nadie, y tampoco quería sentirse bien consigo mismo, no quería poner su fe en él, sino que quería agradar a Dios y poner su fe en Dios. Dios manda a Pedro, conocemos la historia, tampoco vamos a entrar en detalle, la idea es que usted se interese y lo busque en casa y lo lea. Dios manda a Pedro. Pedro, a esta altura ya podríamos decir que conoce a Dios perfectamente, pero él, en esta ocasión, Dios se da a conocer de una manera aún más grande y sigue conociendo a Dios, Pedro. Y lo manda a predicar el Evangelio a los gentiles, a quienes Pedro en un principio no estaba dispuesto a ir. Y Pedro va, obedece, cuando la historia es más larga, pero Pedro va, obedece, va a la casa de Cornelio, y mientras estaba predicándole el Evangelio, ellos, todos los que estaban en la casa, reciben el don del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 10:44. Entonces, Pedro entiende dos cosas. Uno, lo dice la palabra, que Dios no muestra favoritismos. Y segundo, que Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Algo que me gusta mucho, algo que decía Lutero acerca del temor de Dios, y creo que es muy importante mencionar ahora. El temor de Dios viene a consecuencia del conocimiento de Dios. No, el temor no es miedo o ansiedad por el peligro que representa a Dios, sino es un respeto profundo, es admiración, es temor de ofender a alguien que uno ama, a quien es su fuente de seguridad, su fuente de amor. A eso nos referimos cuando hablamos de temor a Dios. Por eso, cuando vemos que Cornelio es descrito así, un hombre temeroso de Dios, yo no puedo imaginarme a alguien más que un hombre enamorado de Dios. Alguien que busca conocerlo más. Tanto así que Dios hace esto tremendo por él. Un ángel va a visitarlo y le dice que hable con un tal Simón, un Pedro. Y Dios manda también, le muestra una visión a Pedro, prepara todo para llegar a este Cornelio y que lo conozca aún de una manera más profunda y que el don del Espíritu Santo sea derramado sobre él. Y todo esto porque tenía su fe puesta en Dios y no en sí mismo, y no en las personas. Por nuestra herencia, tal vez católica, en Chile, nosotros tenemos cierta tendencia a poner en ciertos pedestales a ciertas personas con ciertos cargos dentro de la iglesia. Y muchos podrían incluso tener cierta dependencia a estas personas, a un líder, a un pastor, a un amigo, o a quien me trajo el Evangelio. Incluso algunos lo llaman padres espirituales, pero muchas veces nuestra fe no está puesta en Dios, está puesta en personas, en cosas, en recuerdos o sueños del futuro.
como yo quiero ser, pero no en Dios. Y el Señor quiere que nuestra fe esté puesta en Él, que tengamos convicciones. Estar firmes en la fe demanda una serie de disciplinas espirituales que de no ser que amemos profundamente a Dios por la manera en que lo hemos conocido, no seremos capaces de ser perseverantes en estas disciplinas. Y tampoco en nuestra relación con Dios. Nuestras convicciones deben venir de la palabra de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Conoce su palabra, conoce su revelación. Solo así encontraremos un verdadero oasis en tiempos de crisis, porque su palabra es verdad. Yo te invito en este momento a que puedas escudriñar tu corazón y reconocer si nuestra fe está puesta en Dios o en nosotros mismos. ¿Qué es lo que más te ha faltado en estos tiempos? ¿Qué es lo que más te duele perder por el aislamiento? Tal vez nosotros, y en el mejor de los casos, nuestra fe está puesta en el Señor. Y creo firmemente que en muchos de nosotros así lo es. Pero podría haber alguien que no. Tal vez alguien nos está escuchando hoy día y no asiste a la iglesia regularmente, o no asistía, y tiene su fe puesta en otras cosas, en su trabajo, en su familia. Y yo te invito a escudriñar tu corazón, que reconozcamos si verdaderamente dónde está nuestra fe. Te invito a que hagamos una oración, que hagamos todos una oración. Amén. Dios, queremos conocerte más, para que nuestra fe sea más firme, para vivir confiados en tu palabra y perseverar en los momentos más difíciles. Queremos que nuestros cimientos estén en ti, Señor. Queremos que nuestra fe esté basada en ti, esté puesta en ti, que seamos personas de convicciones, ganadas por el conocimiento de tu palabra. Señor, así como Cornelio, que nosotros podamos también actuar y tener buenas obras, pero motivadas por nuestra fe y no al revés. Señor, en estos tiempos de dificultad, yo te pido que tú afirmes la fe de aquellos que puedan estar debilitados. Yo te pido, Señor, que tú puedas poner tu mano sobre ellos, Señor, y sobre todos nosotros, para que nuestra fe no falle, para que nuestra fe no caiga, para que no se debilite, sino que al contrario, podamos ser fortalecidos por el poder de tu palabra. Señor, afírmanos en ti. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Te entregamos nuestra confianza, Señor, plenamente. Y queremos actuar, Señor, de acuerdo a lo que tú has prometido. Queremos ser personas de fe. Queremos ser cristianos de fe. Y avanzar en fe y movernos en fe, Señor. Necesitamos, Señor, por lo tanto, conocerte a ti, conocer tu palabra. ¿Cuál es tu voluntad para nosotros? Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, que tú te seas mostrando a nuestras vidas, a cada uno, todos los que están viendo este video, Señor. Que tú puedas hablarnos y dirigir nuestra vida, que podamos oírte, que podamos obedecer en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Iglesia. Les invito a conectarse una vez más la próxima semana, donde vamos a compartir otra reflexión de la palabra del Señor y esperando que Dios tenga misericordia de la tierra y que
todo esto pueda pasar pronto y Él pueda mover su mano a favor también de su iglesia y de aquellos que no lo son, para que le conozcan. Muchas gracias. Sigamos orando por los hermanos, sigamos orando por la familia, sigamos orando por esta crisis y que el Señor nos bendiga. Amén. Queremos invitarte a nuestras reuniones en línea. El sábado a las 17 horas te invitamos a nuestra escuela bíblica Crecer para que compartas con nosotros un tiempo en familia, así aprender de la palabra de Dios, esto a través de nuestra página de Facebook Agua Viva Reuniones. También el sábado a las 7 de la tarde los jóvenes nos estaremos juntando a través de Zoom para tener un tiempo para compartir nuestras experiencias y conocer más a Jesús. El domingo a las 11 de la mañana nos reunimos todos desde nuestros hogares para adorar a Dios a través de nuestra página de Facebook Agua Viva Iglesia. Si tienes una necesidad y quieres que te apoyemos en oración, escríbela en el grupo de WhatsApp y estaremos apoyándote, porque cuando nos unimos, Dios está en medio. Conéctate a nuestras reuniones Y comparte tu fe. Dios te bendiga.